I have actually had an amazing summer this summer with Spanish sports. I won a large betting on Spain to win the European Championships in the football. And we won, Spain won, so let's go Spain. And also, I bet on Carlos Alcaraz. Conor McGregor dijo algo sobre Ilia Topuria que todos escucharon, pero casi nadie entendió. Lo dijo en verano del 2024, después de apostar por España en la Eurocopa, después de apostar por Carlos Alcaraz en Wimbledon. Estaba de buen humor, contando su racha ganadora con deportistas españoles. Y cuando le preguntaron por Topuria, el campeón del mundo que peleaba bajo bandera española, McGregor respondió con una sonrisa: apostaría por Topuria, pero él no es español. Seamos realistas. Yo soy más español que Ilia. Él es un georgiano encubierto, operando desde las sombras. Todos se rieron. Todos lo tomaron como una provocación más del irlandés. Una más de las miles que McGregor ha lanzado a lo largo de su carrera para mantenerse relevante en conversaciones que de otra forma no le incluirían. Pero ahí estaba la clave, y casi nadie la vio. Porque lo que McGregor estaba describiendo sin darse cuenta era algo mucho más poderoso que una broma sobre pasaportes. Estaba señalando a un hombre que no encajaba en ninguna caja. Un hombre que nació en Georgia, creció en Alemania, se formó como peleador en España y competía bajo una bandera que el mundo no terminaba de aceptarle completamente. Un hombre sin ejército de fans que lo reclamara como suyo. Un hombre que tenía que ganarse cada centímetro de respeto en cada pelea porque el mundo, desde el principio, le había dicho que era demasiado complicado de entender. McGregor lo vio. Lo llamó georgiano encubierto como si fuera un insulto. Lo que no calculó es que Topuria llevaba años usando exactamente ese tipo de comentarios como combustible. Cada vez que alguien dudaba de su identidad, de su origen, de si era lo suficientemente español o lo suficientemente georgiano, Topuria subía un escalón más en la escalera que lo llevaría al techo del deporte. Porque los que no encajan en ninguna caja no pelean para demostrar que pertenecen. Pelean para demostrar que el lugar al que pertenecen es el que ellos mismos construyeron. La noche del 17 de febrero de 2024, en el Honda Center de Anaheim, California, Alexander Volkanovski entró al octágono como uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Campeón de peso pluma durante 5 años consecutivos. Invicto en la categoría con 11 victorias seguidas. El tipo que había dominado a todos, que había subido a peso ligero para desafiar a Islam Makhachev 2 veces sin importarle el riesgo. El hombre al que nadie en plumas había podido vencer en el UFC. Topuria entró después con 17 victorias, sin una sola derrota. To win the tennis, and he won also. So I won 2 big bets, betting on Spanish athletes. So there you go, let's go Spain. I would say I would bet on Ilia Topuria, but he is not Spanish. He is Georgian. Let's be real. I am as Spanish, if not more Spanish, than Ilia Topuria. He was a Georgian man. Sonriendo, como si no entendiera el peso del momento, como si para él aquella noche no fuera el punto más alto de su carrera, sino simplemente el siguiente paso de un plan que ya tenía claro desde hace años. En el segundo asalto conectó una derecha que los analistas todavía están estudiando. No fue solo el golpe, fue la pausa antes del golpe, fue la manera en que Topuria leyó el movimiento de Volkanovski medio segundo antes de que el australiano lo ejecutara. Fue la certeza con la que lanzó la combinación, como si hubiera peleado esa escena en su cabeza miles de veces antes de vivirla en el octágono. Volkanovski cayó. El árbitro paró la pelea. Y un georgiano español alemán encubierto se convirtió en campeón del mundo de peso pluma de la UFC. Esa noche, donde sea que estuviera McGregor, la frase del georgiano encubierto dejó de ser una burla y se convirtió en la descripción perfecta de un campeón que nadie había sabido ver venir. Pero Topuria no era el tipo de hombre que se quedaba quieto en la cima. Eso lo sabían todos los que lo habían seguido desde el principio. Defender el cinturón de plumas no era suficiente. Nunca había sido suficiente para él. En octubre de 2024, el
UFC 308 en Abu Dhabi. Max Holloway, el mismo Holloway que había noqueado a Justin Gaethje meses antes, que llevaba años siendo uno de los mejores peleadores libra por libra del planeta. Topuria lo noqueó también, con la misma frialdad, con la misma certeza, como si cada pelea fuera la confirmación de algo que ya sabía, no la demostración de algo que todavía tenía que probar. Y entonces llegó la decisión que lo separó definitivamente del resto. Vaciar el cinturón de plumas, el cinturón que había ganado quitándoselo a uno de los mejores de la historia, y subir a peso ligero. Ir a buscar un nuevo reto. Ir a buscar a los pesos ligeros, la división más competitiva del UFC, y decirles que también venía por ellos. El 28 de junio de 2025, en el T-Mobile Arena de Las Vegas, Ilia Topuria noqueó a Charles Oliveira en 2 minutos y 27 segundos del primer asalto para convertirse en campeón del mundo de peso ligero. 2 títulos en categorías diferentes. Invicto, sin una sola derrota en su carrera profesional. El georgiano encubierto tenía la UFC en las manos. Entonces llegó el 14 de junio de 2026, la Casa Blanca. El evento más simbólico en la historia reciente de la UFC, celebrado en los jardines de la residencia del presidente de los Estados Unidos para conmemorar el 250 aniversario del país. Un escenario diseñado para hacer historia. Y la pelea estelar era Topuria contra Justin Gaethje. El mismo Gaethje que años antes había noqueado a Max Holloway. El mismo Gaethje que llevaba persiguiendo el título indiscutido desde 2020, que había caído ante Khabib Nurmagomedov y ante Oliveira en peleas por el título, y que seguía volviendo, seguía empujando, seguía siendo el tipo más peligroso de la división cuando las peleas se ponían feas. Undercover. He is operating undercover. So we support the real Spanish athletes. Fernando Alonso of Formula One, Carlos Alcaraz of the tennis, and Sergio Ramos of the football, and the entire Spanish football team who won me a lot of money. Durante los primeros asaltos, Gaethje fue haciendo lo que Gaethje hace mejor: acumular daño. No de golpe, no con un knockout limpio, sino con esa forma suya de golpear que parece menos espectacular de lo que en realidad es, hasta que te das cuenta de que el daño ya está hecho. Un golpe en el primer asalto le lesionó el ojo a Topuria. Le dejó sin visión en un lado. Y Topuria siguió peleando. Siguió peleando porque así es como está construido. Siguió peleando porque rendirse no forma parte de su vocabulario. Siguió peleando hasta que el médico, en la revisión entre asaltos, tomó la decisión que Topuria nunca habría tomado por sí solo: parar la pelea. TK o médico. Primera derrota en la carrera de Ilia Topuria. Justin Gaethje, nuevo campeón del mundo de peso ligero de la UFC. Dana White, en la conferencia de prensa posterior, no ocultó su preocupación. Topuria está hecho un desastre. Mis planes para él son que vaya a casa y descanse, que tome su tiempo. Esta noche fue una noche dura para él. Una posible lesión en el rostro, tiempo fuera del octágono, el final de un reinado que había durado menos de lo que el mundo esperaba. Las redes sociales reaccionaron de la manera que siempre reaccionan cuando cae alguien grande. Los que lo admiraban con tristeza, los que lo envidiaban con alegría apenas disimulada. Terence Crawford, el exboxeador invicto recién retirado, fue uno de los primeros en aprovecharlo. Este es el tipo que dijo que me noquearía y nos daría una paliza a Shakur y a mí al mismo tiempo, con emojis de risa, con ese tono de quien llevaba tiempo esperando ese momento. Y entonces pasó algo que nadie esperaba. Algo que, si lo piensas bien, tiene todo el sentido del mundo, pero que en el momento sorprendió a todos. Conor McGregor salió en defensa de Ilia Topuria. El mismo McGregor que lo había llamado georgiano encubierto. El mismo que había dicho que era más español que él. El mismo que había insinuado que no merecía estar en la conversación de los grandes deportistas españoles junto a Fernando Alonso, Carlos Soto, Alonso, Carlos Alcaraz y Sergio Ramos. Ese McGregor respondió primero a Crawford con dureza. ¿Qué demonios estás diciendo? Sabes luchar, pero le tienes miedo a una pelea de MMA.
Eso me da lástima. Al chico lo derrotaron en una pelea de MMA, algo para lo que tú no tienes el valor. Y después, más tarde, esa misma noche, volvió a hablar de Topuria. Sin burla esta vez, sin el tono de quien minimiza, con el tono de quien reconoce a alguien de su misma especie. Él mismo se rindió, triste de ver. Sin embargo, ganó una buena reputación, aunque manchada. Se hará más fuerte de esta paliza. Se hará más fuerte de esta paliza. Esa frase es la clave de todo. Porque McGregor no estaba siendo condescendiente. No estaba haciendo un favor a Topuria. Estaba reconociendo en él algo que McGregor entiende mejor que nadie, porque lo ha vivido en carne propia. Que las derrotas más duras son las que construyen a los campeones más grandes. Aquí está la ironía perfecta de toda esta historia. McGregor intentó negar a Topuria en el verano del 2024. Lo llamó georgiano encubierto, insinuó que no era de ningún lado, que no merecía el mismo respeto que los deportistas españoles que le habían hecho ganar dinero. Pero al hacerlo, estaba describiendo exactamente lo que hace a Topuria. Diferente. No a pesar de no encajar en ninguna caja, sino precisamente por eso. Un hombre que nació en un país, creció en otro, aprendió a pelear en un tercero y decidió construir su propia identidad knockout a knockout, título a título, historia a historia. Un hombre que no necesitó que nadie lo reclamara porque él mismo se reclamó. Y cuando llegó la derrota en la Casa Blanca, cuando el mundo cayó sobre él, de la manera en que el mundo siempre cae sobre los grandes cuando tropiezan, McGregor fue el primero en decir lo que los grandes saben y los pequeños no entienden. Que una paliza bien recibida no destruye a un campeón, lo afila. McGregor lo sabe porque a él también lo golpearon. A él también le llegaron las derrotas cuando más dolían. Y McGregor, con todos sus defectos, con toda la controversia que ha generado dentro y fuera del octágono, entiende de talento genuino cuando lo ve. Y en Topuria ve talento genuino. El problema es que tardó demasiado en decirlo en voz alta. El respeto llegó después, siempre llega después con los que primero minimizan. Pero llegó. Hay algo que el deporte enseña una y otra vez y que el mundo insiste en olvidar. Los campeones no se definen por cuántas veces ganan. Se definen por cómo responden cuando pierden. Mira a los más grandes. Khabib Nurmagomedov se retiró invicto, sí, pero la leyenda de Khabib se construyó sobre las peleas en las que nadie creía que podía ganar, y las ganó. McGregor mismo llegó a su cima después de derrotas que parecían definitorias. Volkanovski, el mismo al que Topuria noqueó en Anaheim, había perdido ante Islam Makhachev 2 veces, y eso no hizo más que confirmar que era uno de los mejores de su generación. Topuria perdió en la Casa Blanca con el ojo lesionado, sin poder ver completamente lo que tenía enfrente, y siguió peleando hasta que el médico lo paró. Eso no es una derrota de carácter. Eso es carácter en estado puro. El mundo verá esa derrota como el final de algo. Los que lo conocen saben que es el principio de la siguiente fase. Topuria con 29 años, con 2 títulos en su vitrina, con la primera derrota asimilada en el peor escenario posible, el evento más visto del año, en los jardines de la Casa Blanca ante el mundo entero, y con la certeza de que Gaethje es el siguiente nombre en una lista que él mismo se encargará de cerrar. Porque Topuria no construyó lo que construyó teniendo la identidad perfecta, el origen correcto, el pasaporte que el mundo esperaba. Lo construyó a pesar de todo eso. O mejor dicho, lo construyó usando todo eso como combustible. Y ahora tiene algo que antes no tenía. Una derrota. Una historia de regreso que contar. Una narrativa que el mundo entero va a querer seguir porque el mundo ama a los campeones que caen y vuelven más grandes. Vuelve al verano del 2024. Vuelve a McGregor sonriendo frente a una cámara, contando sus apuestas ganadoras, descartando a Topuria con esa mezcla de humor y desprecio que tan bien domina. Apostaría por Topuria, pero él no es español. Seamos realistas. Yo soy más español que Ilia. Él es un georgiano encubierto.
ahora vuelve al 15 de junio de 2026. Vuelve a McGregor en las redes sociales, defendiendo a Topuria de los que celebraban su derrota, diciéndole al mundo algo que muy poca gente esperaba escuchar de él. Se hará más fuerte de esta paliza. 2 años. 2 frases. El mismo hombre. Y en el espacio entre esas 2 frases está la historia completa de Ilia Topuria. Del georgiano encubierto que nadie sabía dónde ubicar, al campeón de 2 divisiones que nadie sabía cómo parar. De la broma de McGregor al reconocimiento de McGregor. De la provocación al respeto. McGregor tuvo razón desde el principio. Solo que no de la manera que pensaba. Tuvo razón en que Topuria no encajaba en ninguna categoría conocida. Tuvo razón en que era diferente. Lo que no calculó es que diferente, en el caso de Topuria, significaba mejor. Significaba más resiliente, más difícil de definir y por lo tanto más difícil de parar. Significaba un hombre que no necesita que el mundo lo entienda para seguir ganando. Un hombre que construye su identidad en el octágono, golpe a golpe, título a título, historia a historia. Y la historia de Ilia Topuria, con su primera derrota incluida, con la Casa Blanca y el ojo lesionado y el médico que paró la pelea y la tristeza de esa noche, está lejos de terminar. Acaba de ponerse interesante. Si te ha gustado el video, suscríbete al canal, deja tu like y dime en los comentarios, ¿crees que Topuria volverá más fuerte de esta derrota? ¿Y tú apostarías por él en la revancha contra Gaethje? Nos vemos en el próximo.